Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy nuestras analistas Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo van a colocar en el centro pues esta violencia sexual de la cual fue objeto la presidenta y lo que detona en la reflexión, así que les invito a que nos acompañen. Y vamos a arrancar con un tema que la semana pasada se puso pues en la palestra, en el debate, en la reflexión, que es lo ocurrido con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ella sale de Palacio Nacional para dirigirse precisamente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y deciden hacerlo pues caminando como cualquier ciudadano, y vemos lo que ocurre en ese momento mientras ella sale y está en la salutación de la gente que está alrededor, digamos, de una especie de valla que había muy cerca de Palacio Nacional, y vemos este acoso callejero, este hostigamiento sexual que vive la presidenta y que ha generado demasiados debates. Marta Tagle, ¿qué habría que poner que no se haya dicho hasta hoy? Muy queridas, muy buenos días, qué gusto saludarlas como cada lunes en esta mesa política, Lucía, Angélica, Imelda y por supuesto a toda la equipa de CIMAC y a quienes se conectan para escuchar esta transmisión. Pues decirles, me gustaría poner sobre la mesa tres temas que son para analizar con respecto a lo sucedido a la presidenta. Primero, que esta situación pone en evidencia la violencia que viven las mujeres todos los días cuando transitan por estas calles de esta ciudad, pero de todo el país, esta violencia que de manera cotidiana viven las mujeres cuando suben al transporte, cuando van al trabajo, en su lugar de trabajo, en las escuelas, ¿no? Creo que muy pocas mujeres pueden decir que no han sufrido este tipo de violencia y a diferencia de lo que decía el comunicado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de que porque tocan a Claudia nos tocan a todas, pues yo decía es al revés, porque nos tocan a todas es que tocan a la presidenta, ¿no? O sea, la violencia, lo hemos dicho en muchos espacios de análisis, que la violencia de género que se hace contra las mujeres justamente es esa violencia que no respeta investiduras, posición política, económica, social, nos toca a todas, ¿no? Entonces es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con el cómo se ha tratado el asunto en el sentido de que se ha manejado ha habido mucha discusión de si era un montaje, no era un montaje, y a mí lo que me entró como en la cabeza es, si ni a la presidenta le creen, que además lo vimos grabado, ¿no? Pues ¿qué otra mujer le pueden creer, ¿no? Cuando sobre todo los temas del acoso, pues la fiscalía, ya sabemos cómo actúan las fiscalías de este país, pero casi que esperan que vayas con un ojo de fuera y muy lastimada para levantarte una denuncia. Y no te creen cuando quieres, o sea, nadie te escucha ni te cree, ¿no? Y entonces yo sí quiero poner sobre la mesa que esta falta de creerle a las mujeres pues también está atravesando a la presidenta, porque si bien todo el mundo puede decir, no, es que hay muchos temas políticos y están ya buscando distraer la atención, pues yo le digo, no nos distraigamos de los otros temas, o sea, ya hemos hablado también en esta mesa de cómo pues llega desafortunadamente otro crimen político y otra situación terrible y se nos va olvidando y no hace falta que nos pongan distractores, o sea, la propia realidad está tan terrible que no hace falta distractor, al rato nos llega otro tema muy violento y dejamos de hablar de Carlos Manso, que me parece que ahora es una situación diferente. Y finalmente, el último tema que me parece que estaremos analizando en esta mesa, pues tiene que ver con la respuesta del gobierno, ¿no? Este tema de sacar un plan integral, y lo pongo entre comillas, de atención al acoso, que básicamente consiste en buscar armonizar el tipo penal en todos los códigos de nuestro país, ¿no? Yo lo que diría al respecto es que sin duda me parece necesario, y desde hace mucho hemos insistido en revisar esto, porque o sea, hay entidades en las que de verdad está más penalizado robarse una vaca que violar a una mujer, o sea, eso es un hecho, lo hemos venido combatiendo desde hace mucho tiempo. Hay que armonizar las leyes, tener 33 códigos penales, es decir, 32 locales y uno federal. A las mujeres no nos ha ayudado en nada con los
delitos que enfrentamos, sí hace falta eso, pero yo lo que diría que es más urgente y que hemos también analizado en esta mesa es que lo que hemos visto es un desmantelamiento de la política pública en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Es decir, todo queda en el discurso. Al final de cuentas, pues puede haber muchos planes integrales, pero al final de cuentas no hay programas, no hay recursos y ese mismo día se estaba discutiendo y aprobando el presupuesto de egresos de la Federación, donde pues además el tema de atender las violencias contra las mujeres viene prácticamente desaparecido de este presupuesto. Entonces pues queda ahí en una buena intención que yo no alcanzo a ver cómo es que la van a atender de veras con políticas públicas, que además durante tantos años nos costó trabajo venirlas instrumentando, pues para que ahora de un plumazo, como hablamos en otros momentos, desaparecieron, por ejemplo, con el PAIMEF y otros tantos programas que han venido desapareciendo en esta administración. Absolutamente, Marta Tagle. Y algo que escuchaba yo en la mañana cuando estaban entrevistando a una de las lideresas empresariales de Michoacán, con Aristegui, es que ella decía, se han presentado muchos planes en el caso de Michoacán, ¿no? Y de este plan Michoacán que anunciaron el fin de semana. Pero vamos a esperar los resultados antes de decir es bueno o es malo, porque hemos visto pasar tantos colores, tantos planes y no hay resultados, Imelda Marrufo, y precisamente esta reacción que da el gobierno ante lo ocurrido con la presidenta, cuando pues al menos de lo que ha informado el Secretariado General, es que hay más de 9,000 llamadas por acoso, ¿verdad? Y no hay esa reacción. Entiendo la dimensión de que la víctima sea la presidenta, pero tal cual me encantó, Marta, no es que cuando tocan a la presidenta nos tocan, sino al revés. Esto es resultado también de la incapacidad gubernamental de colocar en el centro la vida y la integridad de las mujeres, Imelda Marrufo. Sí, así es. Bueno, saludándolas, por supuesto, querida Lucía, Angélica, Marta y a quienes nos escuchan, y a las estaciones hermanas. Efectivamente, Lucía, comentar que los datos, pues los datos ya los hemos también platicado en esta mesa, los datos de violencia sexual contra las niñas y contra las mujeres se han incrementado en los últimos años, Lucía, como bien lo refieres. Yo quiero abonar un poquito también otro hilo y recalcar frente a lo ocurrido a la presidenta, querida Lucía, pues yo me pregunto de qué manera o si así son los protocolos que tenemos en México, son similares para cuidar o para resguardar y proteger a otras mandatarias de otros países. Es decir, esas ¿a poco son así de débiles como lo mostró el protocolo de seguridad de la presidenta, Angélica, Marta? Porque nos parece que allí es un tema, además, que resaltar, ¿no? Yo la verdad, y les digo, si voy con mis amigas, creo que me cuidan mejor mis amigas que lo que le ocurrió a este hombre, que por cierto era el que estaba grabándola y era uno de los encargados de la seguridad de la presidenta. Entonces, allí me parece que este es un tema, porque además, Lucía, justamente y haciendo el símil de cómo efectivamente se tiene tan normalizado. Yo creo que el hombre que permitió que estaba grabando, que es el de las asistencias de ella, todavía dejó al agresor libre para que hiciera y caminara y, según se ha dicho, Lucía, acosar a otras mujeres. Es decir, tan normalizado lo tuvo que, digo, muy tranquilo, de verdad, les digo que cualquier otra de las compañeras llama a un policía o haces alguna acción distinta y al hombre lo tienen detenido. Pero el de seguridad de la presidenta no lo vio así, Lucía, no lo vio así, no lo dejó ir. Entonces, me parece, ese es un eje que yo quiero nada más como profundizar el tema de cómo la propia seguridad de la presidenta normaliza este tipo de situaciones. Ese es un elemento. Y el otro que me gustaría, sigamos como abonándole a el plan integral contra el abuso sexual, que es justamente el que Marta refiere, presentó la Secretaría de las Mujeres, ¿no?
que entre otras cosas efectivamente plantea el tema del tipo penal y como lo hemos también visto, plantean dentro de otras actividades campañas, ¿no? Campañas tipo revisar los tipos penales de los estados pero bueno, aquí el punto que yo quiero traer es el acceso a la justicia para las mujeres, porque finalmente tiene que ver con las condiciones en las que efectivamente se dan estos hechos, ¿no? La Absolutamente. propia presidenta Lucía, recordemos, dijo, a mí me ha pasado esto en otras ocasiones, es decir, no siendo presidenta. ¿M? Entonces, ese es el punto que yo quiero colocar. Me parece muy acertado los dos temas que colocas y que sumas aquí al análisis que ya inició nuestra querida Marta Tagle, porque lo que deja evidente es que la lógica de protección de la presidenta es una lógica machista masculina, está pensando en otra cosa, no en que a quien tiene que proteger es a una mujer que está expuesta exactamente a esto que ocurrió y lo que tú señalas de la persona que graba el momento y que ha hecho que la imagen sea viral, pues también deja al descubierto precisamente la inacción ante esta normalización que tú bien señalas, mi querida Imelda, y que es importante que lo coloquemos ahí. Angélica de la Peña, pues varios temas ya que han colocado en este primer segmento de lo ocurrido con la presidenta Claudia, que de repente me da la impresión que se banalizó lo ocurrido con diferentes distractores. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué tenemos que acentuar en esto que vimos y que pues generó un gran debate la semana pasada? Bueno, queridas, tengo mis dudas de que eso haya sido genuino, pero aún así retomo la ruta de la preocupación que han expresado pues, muchísimas mujeres en el sentido de que lo que vivió o sufrió es algo dando por hecho que fue genuino este percance que sufrió la presidenta al salir, inusualmente, no lo hace normalmente, que sale a las calles y empieza a tomarse selfies con chavas y chavos, muy oportuno frente al desastre en materia de seguridad que le ha dado vuelto al mundo, con el asesinato de Carlos Manson. Y entonces este control de daños, pues se le viene abajo, si es que es genuino lo que pasó, con este borracho que se le acerca y se le arrepega y la toquetea. Eso da pie a la presentación por parte de la secretaria de las mujeres de un plan integral contra el abuso sexual. Bueno, los 6 ejes, y aquí se mencionan algunos. Uno tiene que ver con concientizar a los hombres para que ya no sean así, pero me parece que están descubriendo el hilo negro. El abuso sexual quedó atrás hace años, queridas compañeras, hace más de 20 años no se usa. Lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la ley más avanzada, reconocida incluso a nivel internacional, pues define las cosas como son. No es abuso, es violencia. Y es violencia que se perpetra contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, empezando por ahí, creo que falta una asesoría pues feminista, desde la genealogía feminista, desde lo que se ha trabajado y que ya está en el marco jurídico mexicano, a la secretaria de las mujeres para ponerle el nombre a las cosas como deben nombrarlas. No es abuso sexual, es violencia sexual, que tiene distintas manifestaciones y que tiene, por supuesto, modalidades y tipos, también expresados en la ley, que definen las cosas como son. Su tipificación, por cierto, es bueno que se homologue, como decía Marta, con toda pertinencia, pues esto lo hemos planteado hace años. Hace años hemos dicho que era necesario que se homologuen todos los códigos locales y con el federal para que exista un solo tipo penal, también una sola concepción en las leyes que no son punitivas respecto de cómo tiene que atenderse de raíz este grave crimen, este grave problema que afecta a las mujeres y a las
y que el INEGI, siempre que nos orienta en sus encuestas, pues nos vuelve a reafirmar que siguen estando ahí entre chicas de 15 y mujeres de 40 años, pues que dos mujeres sufren algún tipo de violencia. Por lo tanto, no estamos ante un problema nuevo, querida Lucía. Estamos ante una situación que tiene en la exigencia de las organizaciones, de nosotras mismas, tiene años. De manera que yo me pregunto, ¿y cómo van a concientizar a los hombres? Bueno, pues si no tocas la Secretaría de Educación Pública, nunca vas a lograr que las niñas y los niños se reconozcan como pares, empezando por ahí. ¿Cómo vas a lograr atender que en las familias no exista este predominio machista del hombre contra las mujeres y siga ella haciendo todas las tareas de la casa, exista la celotipia? Es decir, son muchos elementos que, dichos así a bote pronto, me parece que son de una gran irresponsabilidad, porque no es cualquier asunto que la secretaria de las mujeres esté planteando un plan integral. Es parte de su función y todos estamos esperando desde que se constituyó, pues que nos presentara una política pública. No ocurrencias a bote pronto a partir de que tocaron a la presidenta, y entonces si tocan a la presidenta nos tocan a todas. No es así. Yo veo una falta de seriedad y me preocupa muchísimo que después de que logramos que una Secretaría de Estado esté en el marco del gabinete, no influya como tendría que influir en un real programa integral que resuelva el problema sistémico de la violencia contra las mujeres que se da en todas partes. En las calles, bueno, ¿a dónde recurren las niñas y las mujeres en los espacios públicos que todos los días salen de sus casas o regresan con un miedo terrible de pasar por X o tal calle, o en el propio metro o en los propios vagones de Metrobús, que ahora ya resulta que se pueden subir todos los señores? Es decir, sí me parece que hay un asunto, perdónenme que sea anticlimática, pero yo cuando leo esto a estas alturas de mi vida digo yo, qué barbaridad. O sea, todo lo que hemos trabajado, las que estamos aquí, todo lo que hemos hecho, y otras grandes mujeres, ¿dónde está? ¿Cómo se plasma en la norma jurídica, en la política pública? ¿Cómo trasladas la norma legal a la política pública? ¿Qué es lo que le compete a la Secretaría de las Mujeres? ¿Dónde está? Totalmente de acuerdo, mi querida Angélica. Creo que lo que hemos visto es el resultado del abandono de un diálogo con las feministas históricas, por decirlo de alguna manera, con quienes han caminado estos caminos más de una vez, y poder ir haciendo pedagogía incluso con las autoridades de lo que hemos aprendido, mi querida Marta Tagle, y de lo que no hay que repetir. Es decir, creer que una campaña lo va a resolver. Yo me recordaba, y tal vez ustedes también, que es uno de los elementos, habría que verla, cuando también en el entonces Instituto Nacional de las Mujeres crea esta campaña con mujeres públicas, Adela Micha, la propia Carmen Aristegui estaba ahí, precisamente con los rostros golpeados, etcétera, y decíamos, no es el camino hacer de las expresiones físicas de la violencia, pues parte de lo que no queremos que ocurra, porque no sabemos si lo que están llamando es a la incitación o a qué. Y yo recuerdo en ese entonces hacer un sondeo en el metro de la Ciudad de México, donde se pusieron las gobelas en los vagones, y preguntarle a las mujeres qué les decía la campaña, y ellas decían, bueno, pues si eso le pasa a esas que son famosas, pues a nosotras ¿qué? Y también recordaba esta acción del silbato en el metro, ¿no? También ante esta demanda de las feministas de esta violencia sexual que se vive en los entornos del transporte público, y que entonces se daba el silbato para que cuando tú vivieras una agresión pudieras silbar y los policías correrían a tu auxilio, cosa que tampoco fue efectiva. Vimos también, mi querida Marta, este anuncio de las policías que estarían en
en las estaciones del metro para que las mujeres pudieran ir a denunciar, etcétera. Y las mujeres han ido a denunciar, no es que no denuncien. Las mujeres denuncian aún en contra de que se les ponga en tela de juicio, aún en contra de que siga, ay señora, pues también usted que hacía a tal hora, ay, pero mire cómo llevaba la ropa, ay, pero por qué salió con sus amigas a bailar y luego se va solita a su casa, pues eso es una provocación. Aún con todo, las mujeres han denunciado todos los tipos de agresiones que han vivido, mi querida Marta, y quien no ha respondido a eso es la autoridad, es decir, las fiscalías siguen mirando para otro lado y en esto tampoco está, y yo sí creo que hay una segmentación, digamos, de la violencia que se le va colocando como parches, y me acuerdo de esas cobijas de pedacitos y retazos, que aun cuando forman una manta, no logran hilar efectivamente lo que hay que hacer. Perdón, mi querida Marta Tagle. Sí, bueno, pues sin duda me parece muy interesante el recuento que haces a partir de esta reflexión de Angélica de la Peña con respecto a esta serie de reacciones que los diferentes gobiernos y en diferentes partes del país han tenido para buscar atender de manera reactiva, ¿no?, el tema de las violencias, porque cada uno de estos temas que pone sobre la mesa son acciones que sacaron cuando se presentó alguna situación mediática en materia de violencia contra las mujeres. Y pues el resultado fue que no solamente no pasó nada, sino que la violencia ahí siguió presente. Y si algo me parece muy importante resaltar y rescatar, porque quizás muchos dicen, es que ustedes hablan de la política pública y lo que se ha impulsado. La verdad de las cosas es que ninguno de los gobiernos ha tenido, y me refiero desde que se aprobó la ley general, ha tenido realmente el compromiso y la voluntad de echar para adelante una ley como fue lo ha sido la Ley General de Acceso, de la cual también refería Angélica de la Peña, porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es este primer instrumento de política pública que pone sobre la mesa el tema de las violencias contra las mujeres con una mirada integral, y por eso busca involucrar a muchas dependencias del gobierno, porque se entiende perfectamente que este no solamente es un tema de las fiscalías, de los jueces, de las policías, ¿no?, sino que además también involucra a la educación, porque consideramos que es fundamental generar un cambio cultural y educativo desde ese espacio, y por supuesto atender las violencias que viven las juventudes y los adolescentes en ese espacio, y involucra salud, involucra gobernación, en fin, y además involucra a los 3 niveles de gobierno para que cada uno ponga lo que le toca hacer, ¿no? Porque entendió desde un principio que las violencias requieren de una mirada integral. Y insisto, no ha habido ningún gobierno que desde ese entonces a la fecha haya tenido la intención de echar para adelante de manera integral esta ley. Siempre han sido por pedacitos, como tú decías, de retazos de esta sábana, y lo que hace falta es esta mirada integral. Y esperaríamos, digamos que esta idea de que tengamos una primera mujer presidenta, es que justamente uno de los principales problemas que afectan a las mujeres, que son las violencias, ella estuviera determinada a hacerle frente de a de veras, y no solamente nuevamente con una acción reactiva que no va a llegar a ningún lado. Absolutamente, ocurrencias que no se basan realmente en análisis de resultados que sean correctos. Y Imelda, Ciudad Juárez en concreto nos ha dejado lecciones para la historia, y yo también lo recordaba, porque si hay un espacio territorial que levantó las banderas rojas para decir esto hay que atenderlo, ya es precisamente Ciudad Juárez, y nos remontamos a los años 90 con el feminicidio, que no estaba conceptualizado así, que lo que muestra es esta criminalidad hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que generó que los ojos no solo nacionales sino internacionales volteaban a ver a Ciudad Juárez y volteaban a ver al país para ver qué carambas estaba ocurriendo. Y también Juárez nos dejó muchas lecciones de las ocurrencias gubernamentales que se hacen y que no funcionan. Y pensaba en el plan
que presentaron en aquel momento, principios creo de los 2000, pero tú seguramente lo tendrás más fresco que yo, Imelda, con no sé cuántas acciones de la Comisión Especial de Juárez que estaba en la Secretaría de Gobernación y que terminó en algún cajón, seguramente, donde ya nadie se acuerda qué le tocaba, a quién le tocaba, y lo que decía Marta antes de irnos al corte, si uno revisa la Ley General de Acceso y las autoridades no saben qué hacer, pues ahí hay un plan que les puede recuperar y decir, miren, esto es lo que tenemos que hacer, y si lo aplican seguramente estaríamos en otro momento, Imelda Marrufo. Sí, claro, efectivamente, Lucía, era el plan de las 40 acciones que se hizo en la época de Vicente Fox, y de ese plan de las 40 acciones para prevenir la violencia y contra, en realidad todavía no lo planteaba como de feminicidios como tal, ¿no? Pero sí es un plan que se gestó por allá en el 2003, Lucía querida, efectivamente, en la política de Vicente Fox, y cuando se crea posteriormente la oficina de la Comisión para Juárez, cuya primera titular fue Guadalupe Morfín, lo recuerdo muy, muy bien. Y de ahí se crea esta oficina de la Comisión para Juárez, ahí justamente en la Secretaría de Gobernación, y luego una oficina acá en Ciudad Juárez. Efectivamente, y allí ese plan lo retomo efectivamente porque se trataba de que había un eje de prevención y otro de acceso a la justicia, ¿no? Y diversas instituciones encargadas, digamos, de generar acciones en estos dos ejes, ¿no? Y bueno, ese es el inicio después, en el 2007 se crea el proyecto ya de la CONAVIN, de la Comisión a nivel nacional, pero efectivamente, de hecho yo estuve allí en ese proceso de ese llamado plan, porque lo crean de esa manera. Se supone que habría que darle seguimiento a ese muy famoso. Pero fíjate que me parece es importante, Lucía, que traigas a colación, y también ya Marta y Angélica expresaban que a partir de la creación misma de la ley general, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Estamos hablando de 17 años, más o menos, de la creación de la ley general, y de este famoso plan, bueno, que fue muy famoso, de hace 22 años. Yo rescataría, por supuesto, también, fíjate que buena memoria, Lucia, la campaña esta de la que hiciste referencia con las famosas fue hace 20 años, más o menos por allá en el 2006, si mal no recuerdo. Y hoy, fíjate que cuando escuchaba un poquito a Marta jalar este hilo de la propuesta de este plan integral, que dicho sea de paso, el señalamiento que haces, querida Angélica, sobre el nombre mismo, pues en realidad deja de ser un plan integral, porque no aborda la violencia sexual, ¿no? Y hace una reducción, tal y como lo señalas. Entonces me parece que es muy interesante efectivamente cuestionar desde ahí el enfoque. Ese es un planteamiento. Y el otro, por supuesto, no quiero dejar pasar la ocasión, ya lo mencionaba de alguna manera Marta, de la capacidad instalada para poder abordar, digamos, la violencia sexual. Me parece a mí que el planteamiento que hace la secretaria Citlali, sí siento que quedó muy corto, muy, muy corto, no solo por el tema de que acota, ¿no? ¿Cómo se llama? Contra el abuso sexual, ¿no? Dice el nombre, el oficial. Pero no solo porque hace ese tema de acotación con toda la crítica que atinadamente hace Angélica, sino porque efectivamente tendría no solo que estar hablando de la violencia sexual, sino de todas, digamos, además las modalidades y tipos de violencia sexual, querida Angélica. Juárez, el municipio en el que vivo, actualmente ha ocupado los primeros lugares, ¿no? De acuerdo a datos del secretariado, fíjense, en violación
contra niñas y mujeres. Estamos hablando de ese tipo de delitos, querida Lucía. O sea, lo que te lleva a este tema de tocamientos y demás, te lleva a violaciones, en el país. Y me parece que allí es un tema sumamente importante. Por eso creo bastante que se queda corto. No nos dijeron para cuándo iba a ser esta campaña o el tema de que iban a empezar a generar acciones dirigidas también hacia los hombres. Recuerdas que algo citó Citlali, pero bueno, también es cierto que ya hemos comentado que la Secretaría de las Mujeres en materia de presupuesto fue de las secretarías que no se aumentó, y si consideras la inflación, estaría operando con menos recursos que el año pasado, que este año para el próximo 2026. ¿Me explico? Y eso es parte, qué bueno que lo traes, mi querida Imelda, y qué bueno que lo trae también Marta, de este recorte, porque ahí, mi querida Angélica, vuelve a colocarse el punto de en qué nivel de prioridad está la vida y la integridad de las mujeres de este país. Si tú creas una secretaría para que atienda la política pública de la igualdad entre mujeres y hombres, la política pública para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, la política pública para cero discriminación por razones de sexo hacia las mujeres, pues si no le inyectas recursos, como en varias ocasiones lo hemos señalado, pues esto no funciona. Si no miras de manera integral, que no es lo que le pasa a una mujer, o le pasa a 10, o le pasa aquí o allá, y tratas de atender como apagafuegos, no funciona el asunto. Y la integralidad efectivamente solo está en el nombre, no en la concepción de lo que se está presentando, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí, porque este plan fue a partir de todo un esquema que ya sabemos a bote pronto, ¿sí? Es decir, la presidenta, entonces todo el mundo sale a defender a la presidenta porque este borracho la tocó, la manoseó, y entonces, bueno, se dan cuenta de que hay un problema. Eso es un problema de Estado desde hace muchos años. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene 18 años. El 2 de febrero cumplió 18 años. Y unos días antes se votó también, entró en vigor la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que están articuladas porque las comisiones encargadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, trabajamos en una integralidad, en un mismo enfoque, de manera que ese trabajo parlamentario en conferencia nos permitió ligar estas dos leyes. Obviamente que la ley de igualdad no tuvo los alcances que queríamos, porque siempre en el gobierno, de cualquier tinte y color, siempre los asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas pues no son importantes, porque somos casi el 52% de la población. Entonces, ¿cómo vas a cambiar la forma de cómo nos tratan los hombres? ¿Cómo vas a cambiar para que las mujeres dejen sus minusvalías, que por desgracia han aprendido desde pequeñas, lo han vivido en sus casas, qué sé yo, y pasemos a lo que Marcela Lagarde, a la que le mando un gran abrazo hoy, acordándome de ella justamente con esta ley de acceso, pues resulta que ella acuñó también otro concepto muy importante que no lo veo en las políticas públicas, que es la equivalencia humana. Lo que buscamos es la equivalencia humana. Por eso yo ponía el ejemplo de la Secretaría de Educación Pública, por poner el de todas las secretarías. La ley de acceso no es una ley punitiva, es una ley de política pública, no es un código penal, sino que plantea modelos que tienen que articularse para la atención, prevención y erradicación, también la sanción, porque tiene que haber un mismo concepto jurídico. Es decir, necesitamos que realmente cumpla su función, el objeto de su creación de esta secretaría, que muchas de nosotras estábamos de acuerdo, la hemos estado impulsando, porque precisamente observábamos que era necesario que hubiera una secretaría ahí en el gabinete. Lo quiero refrendar, porque se trata de política pública para el país, y entonces tú tienes allí a una secretaría que está incidiendo en los programas que
van a tener que articularse a partir del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Dónde está el anexo 13, queridas? El anexo 13 integraba todas las políticas de este enfoque de integralidad, para que ciertamente los recursos del erario público fueran dirigidos a las distintas secretarías bajo un mismo concepto, bajo un mismo diseño, bajo un mismo objetivo que tendría que estar evaluándose para saber cada año dónde tienes que hacer los ajustes. Perdónenme que lo tenga que decir, pero de eso trata el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso se trabaja desde antes, meses antes, para hacer los ajustes en donde es necesario poner más o menos respecto del balance de la ejecución de la política pública de ese año. ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué sigue estando ahí? La violencia contra las mujeres y las niñas en este país no ha cambiado. No ha cambiado porque no hemos tenido una política pública que vaya al fondo del problema, insisto, del trato. No hay las mismas oportunidades, no son los mismos tratos, porque hay un problema de raíz sistémico, realmente sistémico, integral. Sí, pues hay que entrar a trabajar no en inventos, como una ciencia, querida Lucía. No. También es ciencia, no ocurrencias. Totalmente de acuerdo, es decir, por eso digo que es una pena, y decía en el primer segmento, es una pena que no haya diálogo, porque seguramente si estuviera sentada Marta Tagle, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, con la secretaria Citlali Hernández, estarían hablando de lo que han construido y de las lecciones aprendidas que el movimiento feminista ha tenido a lo largo de los años para decir, por ahí no, hagamos algo que realmente coloque en el centro la vida y la integridad de las mujeres, porque ya hemos visto que lo punitivo no necesariamente es la respuesta que se requiere. Bueno, y yo te diría, Marta, también mucho bla, bla, bla de este lado de la política, cuando se trata de realmente construir esta política pública que se ha demandado desde el movimiento feminista y que las diputadas en su momento, hace un rato que no las veo en términos de esta enjundia que tendrían que tener, pero las diputadas en su momento, tú, Angélica de la Peña, Elsa Conde, por recordar algunas, solo algunas de las que estuvieron, obviamente Marcela Lagarde, que en su trienio como legisladora, pues eso, construye esta ley que ya hemos hecho referencia, en su experiencia legislativa, pues coloca en el centro precisamente su compromiso con las mujeres, y también desde acá le mandamos un abrazo enorme, Angélica. Me sumo a ese abrazo hacia Marcela Lagarde de los Ríos, maestra de muchas y maestra mía por suerte, porque eso se necesita, que las legisladoras coloquen y empujen la política pública que se requiera, y gracias a ti, Marta, a Angélica, a Marcela, a Elsa, en fin, podríamos hacer aquí, pues se crea el anexo 13, ya que lo trajo Angélica a la memoria, con un objetivo muy claro, que se desvirtuó en 6 años de una manera abismal ante la complacencia de las legisladoras en su momento y también de las legisladoras de hoy, Marta Tagle. Sí, querida Lucía, compañeras, qué bueno que Angélica trae este tema a la mesa, porque primero reconocer que el gran trabajo que encabezó Marcela Lagarde siendo diputada y todo lo que implicó para las legisladoras de la 59 legislatura hacer todo ese trabajo para la aprobación de esta ley, que no se aprobó en esa legislatura, debo decir que nos tocó a las que llegamos después aprobarla, y el primer acuerdo político que tomamos las mujeres que llegamos en esa legislatura en la 60 fue avancemos con lo que ya aprobaron y trabajaron en materia de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Nada de estarle metiendo mano y de querer modificarlo, porque ya era una ley que había ido y venido entre cámaras y que por eso no se había logrado aprobar en la legislatura 59 después de tanto trabajo que había implicado. Y entonces, el primer acuerdo político que tomamos las mujeres que en ese entonces llegamos como diputadas, y que además yo siempre digo que fue una legislatura muy venturosa, la de la 60, legislatura del 2006 al 2009, porque éramos alrededor
alrededor de 23% de diputadas, pero llegamos muchas justamente con esta formación feminista, ¿no? Y entonces este acuerdo político implicó decir, vamos a aprobar ya como está la ley de acceso, sin moverle nada, porque ya es momento que se apruebe. En el camino, si se necesitan adecuar cosas, se irá haciendo, y en los hechos lo hemos visto desde ese entonces a la fecha. Se han agregado tipos, tipos de violencia, modalidades, etcétera. O sea, sí es una ley que ha llevado varias modificaciones, pero lo que urgía en ese momento era hacer operativa esa ley, porque si no decíamos va a quedar ahí como muy buenas intenciones, como otras tantas leyes que hemos visto que van a dormir en el olvido, y que lo que hace falta es ponerle presupuesto, y literal como armamos, porque además ahora que se habla tanto de la metodología o no del anexo transversal, en ese entonces la metodología que utilizamos fue tal cual, agarrar la ley de acceso y todo lo que decía la ley de acceso, la ley de igualdad, la ley de trata, lo transformamos en programas y dijimos, ¿a quién le toca hacerlo? Yo siempre pongo el ejemplo de, si la ley de acceso hablaba de vamos a proporcionar atención médica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia, ¿a quién le toca hacer? Que a la Secretaría de Salud. Dentro de la Secretaría de Salud, ¿a quién? En la Secretaría de Salud, de ese quién, cuánto requiere para echar a andar ese programa de atención médica y psicológica, y ahí pusimos dinero. Y así en cada una de estas determinaciones nos costó mucho trabajo, porque obvio pues hubo mucha negociación en el camino, pero entre otras cosas instalamos las mesas interinstitucionales, donde en una mesa estaban sentados las personas del funcionariado, es decir, quienes estaban a cargo de las secretarías y de echar adelante, los ejecutores del gasto, echar adelante estos programas. Estábamos sentadas en esa misma mesa las diputadas, no solamente de la Comisión de Género, que en ese entonces se llamaba Equidad de Género, sino también las diputadas de presupuesto y las diputadas que tenían que ver con el tema, las de salud, las de educación, y así fuimos construyendo este anexo. Nos llevó obviamente todo un año, porque en el primero cuando llegamos no nos lo aprobaron, pero en el siguiente teníamos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda de sacar adelante este anexo, y así salió ese anexo, que en ese entonces incluso se llamó 9A, ya después fue el 13. Pero que digamos, teníamos la claridad que para poder echar a andar esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, hacía falta que eso se convirtiera en política pública, en programas, y que estos programas tenían que tener recursos. Y eso se trabajó durante la primera parte, pero como les decía, desde ese entonces, pues fue muy difícil primero armar toda esta estructura y después que continuara. La siguiente legislatura simple y sencillamente empezó a meter otros programas al anexo y se fue desvirtuando hasta tener lo que hoy tenemos, que es un anexo 13, que tiene muchísimos más recursos, ¿no? O sea, sigue siendo, ya lo hablamos en otra mesa, sigue siendo algo limitado, pero tiene, con respecto a cómo nació, porque nació con 7,000 millones de pesos en ese entonces, a lo que tenemos ahora. Ya creció muchísimo, pero ahora nada tiene que ver con los programas que vean la vida, la libertad, la dignidad de las mujeres, que promuevan la igualdad, sino son programas de carácter clientelar y que buscan más bien construir a estos grupos de apoyo a la Cuarta Transformación, y que en su momento también tuvieron otros fines políticos y que no necesariamente están pensados en echar a andar una política pública, que es la única manera. Digo, hay muchas, o sea, ahí debe haber voluntad, debe haber sensibilización, debe haber muchas cosas, pero para que la política pública avance, pues tiene que haber recursos, si no, pues queda nada más en el discurso. Pues ojalá la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, y la propia presidenta escuchen el programa de verdad, porque esto es parte de la reflexión que se han negado a escuchar Imelda Marrufo, y lo que tenemos enfrente es el abandono del compromiso del Estado mexicano con el deber constitucional de garantizarle los derechos humanos a las mujeres, y que simplemente lo ha hecho en discurso, bla, 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 mucho simbólico, está muy bien, pero ¿dónde está lo concreto, mi Imelda? Sí, efectivamente no hay, lo vemos claramente en el presupuesto, pero bueno, no se ve en realidad un compromiso mayor, más que esta parte, siento yo, retórica. Efectivamente,
desde hace muchos años atrás. Yo recuerdo que en aquellos años, Marta, a propósito de que tú comentas sobre el presupuesto, cómo nos llamó la atención que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tenía presupuesto, Marta. O sea, me refiero a muchas feministas, me incluyo, nos llamó la atención cuando lo revisábamos y nos dábamos cuenta que tenía presupuesto, pero también la Sedena, Marta. Y en aquellos años, justo cuando empezamos, porque no era, no nos lo imaginábamos como común, ¿no? Entonces nos pareció súper interesante esta manera en la que, digamos, dejaron pocos cajones, por así decirlo, de la propia responsabilidad, pero también la medida presupuestal que tenía cada una de ellas. Y entonces ahí empezamos a ver cuál era como el papel que tendría que generar, ¿no? La propia Secretaría de Comunicaciones. Entonces también me pareció muy interesante esta parte que tú señalas, porque yo lo recuerdo de esa manera, ¿no? Y sí dista mucho, Lucía, del planteamiento actual, pues por eso es que lo traigo a colación, porque efectivamente se trataba realmente de transversalizar, ¿no? Pues no hacía alusión a esta política clientelar que digo, visto desde esa perspectiva. Entonces yo quiero resaltar eso. También estuvo, Lucía, la Secretaría de las Mujeres, Citlaria, presentando, a ver si lo tocamos en otro momento, participando en este Plan Michoacán, a propósito, y también mencionando qué actividades o acciones tendría para este estado. Entonces yo lo retomo porque me parece, de nueva cuenta, bueno, habló de los centros libres como mecanismo, ¿no? Entonces creo que sí es importante, a propósito de lo que ya hemos comentado desde un principio, no olvidar, ¿verdad? Estos desafíos y esta manera en la que el Estado mexicano, el gobierno federal, da respuesta a las situaciones de violencia del país. Y me parece que este es un punto en el que podríamos efectivamente centrarnos, a propósito de que ayer ya lo presentaron. Yo propondría que le sacáramos un análisis muy que nos da para muchos tópicos, sobre todo la situación de las mujeres. Lo coloco de esta manera, compañeras. Yo viví el Todos Somos Juárez, ustedes no lo recordarán quizás, sí, pero lo que implica también de las medidas que tienen que tener cuando llegan más de 10.500 efectivos al estado de Michoacán. Me parece que ahí hay un tema importantísimo para la seguridad de las mujeres en materia de protocolos, de derechos humanos, para todas las personas con estas intervenciones de estos efectivos, que ya no sean, en aquel tiempo, justo por eso lo señalo, Marta, porque planteabas capacitaciones como todo un trabajo importante al interior de la Sedena y de estos cuerpos militares. Entonces yo lo quiero traer a colación justamente por esta situación del Plan Michoacán, que habría que verlo también con esta perspectiva. Y que qué bueno que lo traes, y seguramente lo vamos a retomar, mi querida Imelda Marrufo. Gracias por ponerlo en la Angélica de la Peña. Pues final, ya la ley general no solo se abandonó, se fue también, no solo no se aplicó como debería de ser, sino se fue rompiendo en la práctica. La CONAVIM terminó hecha a un lado también, mi querida Angélica. Sí, bueno, solamente recordar que Marcela y yo, como diputadas que impulsamos la ley, sí lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Quedó en primera lectura en el Senado de la República, y le tocó efectivamente, nos tocó ya nosotros como ciudadanas de AP impulsar a que lo aprobaran tal cual en la segunda lectura en el Senado de la República. Después vino todo lo demás, en fin, pero sí concretamos nuestro trabajo como diputadas federales. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Miren, México tiene un problema de fondo, ¿sí? Que no logramos consolidar, insisto, desde todos los colores, lo que plantea la ley a cómo lo concretas en el ámbito ejecutivo, ¿sí? El problema es que tampoco el ámbito legislativo está cumpliendo su papel de revisar que se cumpla la ley. Entonces estamos en un círculo vicioso. Y el Poder Judicial, que se supone tiene que garantizar la aplicación de la ley desde otro aspecto, tampoco acontece. Entonces tenemos un problema estructural en México, en donde el Estado de Derecho que hemos construido en la ley, desde la Constitución, pues no se
ve plasmado en la cotidianidad de las personas, porque ese es el objeto de tener un marco jurídico inscrito en un Estado de Derecho, que son todos estos mecanismos e instituciones que yo acabo de mencionar y que debiesen cambiar. Insisto, 52% de la población es mujeres y niñas, de todas las edades, de todas las condiciones, y no sigue habiendo, no hemos podido lograr que exista efectivamente esta mirada feminista a la política pública para lograr cambiar el estado de cosas que por desgracia afecta tremendamente a las mujeres por ser mujeres. Ese es un tema que vamos a seguir tratando, querida Lucía, queridas. Absolutamente, Angélica de la Peña, gracias, y sigo insistiendo, ojalá este programa lo escuchen las autoridades, porque hay unas lecciones realmente que son muy importantes. Y bueno, se nos fue el tiempo y el programa como agua. Gracias a Marta Tagle, gracias Imelda Marrufo, gracias Angélica de la Peña. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Las y los invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.